Bien. Uno de los modelos de calidad con el que vamos a trabajar en la asignatura y que les va a servir de base, lo que veamos acá para ingeniería de software, es el CMMI. ¿Alguna vez lo escucharon nombrar? El otro día en los textos de eso pasé el ejercicio. Ah, muy bien. ¿Y qué decía? ¿Te acuerdas de algo? Que medía la madurez de una organización en base a ciertos parámetros en un momento determinado. Bien, en base a ciertos parámetros. ¿Y está orientado a qué tipo de organizaciones? ¿Tienes, No, ahí ya tienes? ni idea. Bueno, esa era la parte que por ahí teníamos que focalizar. CMMI surgió en una institución universitaria en Estados Unidos que es el Carnegie Mellon. ¿Por qué surge? Porque se necesitaba contar con una norma de calidad para medir las empresas que proveían tecnología, desarrollo de software, por ejemplo, a el Estado. Entonces, ¿cómo hacer para comparar un proveedor con otro si uno no tenía una medida para poderlos comparar? Entonces surgen estos marcos que fueron evolucionando obviamente con el tiempo, ahora lo vamos a ver, pero que servían para que el Estado estadounidense, pudiera evaluar cuál era el mejor proveedor de las tecnologías que buscaba. Entonces, bueno, dicen, vamos a armar una norma que es este modelo de madurez de capacidades. ¿Sí? Es un marco de trabajo. La idea sería que se le iba a dar el trabajo o se iba a medir esa capacidad en ciertos niveles. Hay dos tipos de modelos de CMMI, hay uno que se llama eh, escalonado y otro que se llama continuo, y bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre los dos, pero la idea era medir a la empresa para saber en qué escalón de ese proceso de madurez estaba. Y la idea es medir eficiencia y eficacia, ¿sí? Dos conceptos que vamos a ir midiendo en la medida que avancemos con los procesos, y utilizando el concepto de buenas prácticas, no mejores prácticas. En muchos lados van a encontrar que dice mejores prácticas, pero nunca hay mejores prácticas. Hay buenas prácticas que aplicadas a las empresas pueden resultar mejor o peor para la empresa en cuestión. Bien, ahí tienen un poquitito cómo fue evolucionando. Aparece en el año 93 lo que se llamó el modelo de madurez de capacidades de software. Es decir, las empresas que proveían software, cómo se las iba a medir. Y así fue evolucionando, se agregaron cuestiones de ingeniería, cuestiones de producto, etcétera, etcétera, y hoy estamos en las versiones que tienen tres, lo que se denominan constelaciones. Es decir, hay un modelo de madurez para medir empresas que se dedican a desarrollo de producto, empresas que se dedican a brindar servicios, ejemplo, cualquier software factory, ¿sí? Cuando mide el servicio, pero internamente va a ser medida como desarrollo, ¿sí? De servicios como por ejemplo una empresa de hosting, o el CMI para adquisiciones. Ejemplo, una empresa que no se dedica al desarrollo de software, pero que sí requiere de tecnologías, va a estar adquiriendo esas tecnologías. Entonces se la puede medir desde el lado de CMMI para saber si es buena adquiriendo tecnologías. Entonces yo ahí puedo medir, por ejemplo, al Estado como adquirente de las tecnologías que brinda una empresa de software, etc. Bien. Entonces ahí la tienen, CMMI para desarrollo, medir, monitorear y administrar los procesos para desarrollar y mantener productos y servicios. Para servicios, procesos de gestión, operación y entrega de servicios. Y de adquisiciones para mejorar el proceso de adquisición de productos y servicios. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo en la clase anterior, digamos, hablábamos de
qué procesos tenía el departamento de sistemas. Y estos procesos estaban dentro de los procesos que tiene una organización y que tienen que ver con TI. Bien, acá tenemos dos representaciones. Dice escalonada o por etapas y continua. Orientado, dice, a capacidad para mejorar procesos. Bien, cuando yo no tengo ningún marco de trabajo anterior certificado, o sea, no certifiqué SWSMM ni ninguna de las anteriores, de las que venían viejas, digo que voy a certificar por la escalonada. Voy a hacer por escalonada, ahora vamos a ver qué es. Ahora, si yo ya venía con un CMM, perdón, viejo, por ejemplo, SWSMM, había muchos procesos que ya los tenía certificados. Entonces, para poder, digamos, compatibilizar los otros procesos de la organización, se decía que me metía en una representación continua. Hoy por hoy las empresas lo que hacen generalmente es la escalonado por etapas, las nuestras, las de Argentina. Y muchas de ellas ya han dejado de certificarse MMI porque es muy costoso y se van a certificar ISO 9000, que es una norma conocida por todo el mundo y que, bueno, también me habla de calidad. Bien. Entonces, igualmente dentro de lo que es representación continua, hay niveles de capacidad. Bien. Como no me interesa mucho la continua, vamos a ir a por las etapas, que es la que más vamos a ver. Bien, por etapas. Cuando no tengo nada, digo que los procesos son inmaduros, que estoy en el nivel inicial o 1. En la medida que voy avanzando y voy mejorando los procesos, etcétera, etcétera, llego al nivel optimizado. Pasando por el gestionado, definido, ahora vamos a ver qué diferencia hay entre cada uno de ellos. Bien, en el nivel inicial, dice, los gerentes y el personal afirman que los proyectos no se pueden planear. Bueno, yo hice un curso de PMI, que es una de las normas que vamos a ver ahora, y cuando hice ese curso, la gente venía justamente para tratar de organizar toda la parte de planeamiento de un proyecto. ¿Y qué pasaba? Decían, no, yo no puedo planificar los proyectos porque acá cada uno hace lo que quiere y entonces yo digo que voy a tener esto listo para la semana que viene y siempre hay algún imponderable que no me lo permite hacer. ¿Pasará eso en todos los proyectos? Pregunta, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se puede planificar un proyecto? Depende del grado de experiencia que tengan los integrantes del proyecto. Depende mucho del grado de experiencia, sí señor. Depende mucho de las capacidades del equipo, depende mucho, pero ¿tendré que planificar un proyecto? ¿Qué les parece que no podría hacer si no puedo planificar? ¿Puedo vender un proyecto que no sé cuándo termina? No, tenés que medir los costos, las proyecciones de los Claro. costos financieros. ¿Puedo pasar un presupuesto de un proyecto? Vamos a suponer que me dedico a hacer desarrollo externo, ¿sí? Me contratan para que yo vaya a desarrollar. ¿Puedo vender un producto si no sé cuánto tiempo voy a demorar y cuánto va a costar? Y normalmente no. Te van a decir que no. A ver, yo voy al cliente y le digo, señor, mire, sí, nosotros desarrollamos productos, voy a una entrevista más larga, me cuenta cómo es el producto, qué es lo que pretende. Generalmente me dice, quiero un programita, entonces yo le quiero tirar con algo. Y termina la sesión, me dice, bueno, ¿me vas a pasar un presupuesto? Ah, no, no puedo. Porque no puedo planear. Se busca otro que sí lo puede hacer. ¿Sí? Bien. Cuando no tengo experiencia, ¿qué puede pasar con esa planificación? Y el errar. ¿Cómo? El errazo, no la hace correctamente. Generalmente la erras aunque tengas experiencia. Porque no todo proyecto es igual a uno anterior. Entonces, por más que vos tengas experiencia, algo puede fallar y va a fallar. ¿Sí? Pero
tengo que aprender a ajustar eso en la medida que avanzo el proyecto. Bueno, ¿qué pasa en el nivel 1? Pasa esto, no se puede planear. Nadie me puede decir en la organización cuándo va a tener listo lo que yo le pido. ¿Está? Bien. Dice, no están siempre en condiciones de controlar la versión del producto. La calidad es percibida como una burocracia innecesaria. En este mismo curso que yo estaba haciendo, la gente decía, ay, no puede ser, todo con reuniones, hay que hacer reuniones para esto, reuniones para aquello, para que todos se pongan de acuerdo. Y sí, a ver, ¿es burocracia? Muchas veces sí. Hay algunas que son innecesarias, entonces yo tengo que aprender a hacer esas reuniones, ¿sí? A que no demanden más de X cantidad de tiempo, para que la gente no se canse, etc. Tengo que poder medir y verificar el producto, es la idea. Ahora, ¿por qué digo que estoy en el nivel inicial entonces? Si, todo un desastre. Porque he decidido comenzar el proceso para alcanzar madurez. Entonces, digo que estoy en el nivel inicial del CMMI porque quiero empezar a hacer las cosas bien. Cuando estoy en el nivel 2, cuando ya me pueden certificar, el nivel 2 es el primero que se certifica de CMMI. Entonces dice que la administración de proyectos es más disciplinada, ¿y qué voy a hacer? Voy a tomar un proyecto, el primero que vaya a desarrollar cuando empiezo a certificar, y voy a trabajar en ese proyecto según cómo me dice CMMI que tengo que trabajar. Entonces voy a decir que si lo certifico, voy a estar en el nivel 2 y que voy a ser, digamos, caracterizado como gestionado. Pero esos procesos solamente están caracterizados en proyectos. Quiere decir que no me podés ir a mirar el proyecto que yo había arrancado hace un año atrás, porque ese proyecto no va a estar dentro de CMMI. No voy a desarrollar todo el proyecto ese que estaba llevando adelante para llegar. ¿Qué va a pasar? En un momento, todos los proyectos que estén activos van a estar trabajándose a partir de ser gestionados. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que pude planificar, que pude asignar los recursos correspondientes, que hago seguimiento de proyecto, pero acá me dice la administración es reactiva, se refiere a la administración de riesgos. ¿Sí? Bien. En el 3, quiere decir que ya tengo todos los procesos, digamos, todos los proyectos dentro de CMMI, transfiero todos los procesos de la organización. Entonces, todos los procesos los tengo para la organización, y empiezo a hacer administración proactiva de riesgos, previniendo problemas antes de que ocurran. Prevengo que haya un empleado que no pueda trabajar desde su casa. Tengo eso controlado. Prevengo que no me quede sin sistema X cantidad de tiempo, como dijimos antes, menos de 5 horas de parada, sin saber por qué, por año. Tiene que ver todo con eso. Bien. Cuando ya comprendo cómo están gestionados esos procesos, puedo predecir cómo van a funcionar, ¿sí? Puedo predecir la calidad futura y ya empiezo a tomar estadísticas. Acá empiezo a tomar esas medidas de performance que yo les hablaba en la clase anterior, ¿sí? Que son los KPI. Ya puedo ir midiendo y se mide para mejorar. La idea es tomar medidas. Por ejemplo, cuántas personas puedo atender en un término de tiempo, cuántos proyectos se fueron de presupuesto o de plan de trabajo en este tiempo. ¿Está? Entonces, digo, está gestionado cuantitativamente cuando puedo medir y predecir cómo van a ser en el futuro. Y en el nivel 5, recién ahí, puedo hacer mejoras en función de lo que medí. Se identifican mejoras, se evalúan y se implementan. Como se pueden medir, veo qué resultado tuvieron esas mejoras. Bien. Hay un montón de áreas de procesos que juntan prácticas que tienen metas, ¿sí? Tienen esta estructura que ustedes ven acá, que esto se los voy a dejar para que lo lean, porque
si no yo les estaría leyendo lo que están en las diapositivas y no más que eso. Y lo que vamos a ver es, a ver, tienen prácticas genéricas. Bien. Lo que vamos a ver es una forma, les voy a compartir, para que se vea. A ver si lo tengo acá. No. Esto no es. Esto es gestión de datos. ¿Se está viendo lo que comparto ahí? No, ¿No? está en el PowerPoint de antes. Bien, ahora se los comparto entonces. Compartir. Acá. Este documento está dentro del Drive, donde tienen los datos, el material. Bien. Y lo que está resumido acá es las categorías y áreas de proceso que tiene, que necesito tener dentro de la organización para llegar al nivel 2, para certificar nivel 2. Muchas de las organizaciones nuestras de software están certificadas nivel 2. ¿Está? Pocas 3, y no sé si algunas 5. Son muy pocas las que han llegado al último nivel. Bueno, a ver, por ejemplo, dijimos que CMMI dividía las cosas en categorías, en áreas de procesos, que esa era la idea, todas las normas que vamos a ver están orientadas a procesos, tienen metas esas y prácticas que señalan las actividades del proceso dentro de esas áreas de proceso. Entonces, para la categoría de administración de proyectos, un área de proceso es la planificación de proyectos, que tiene como actividades y metas estimar, es decir, conocer cuánto me va a llevar el alcance del proyecto, ¿sí? Estimar costo, estimar tiempo, estimar alcance del proyecto, especificar el plan del proyecto como otra meta, y obtener compromiso con el plan, o sea, que todos los intervinientes dentro de ese proyecto, digamos, conozcan el plan y lo avalen. ¿Está? ¿Se entiende? Yo necesito tener todas estas prácticas para hacerlo. De hecho, ustedes en ingeniería de software van a estar trabajando con estimación de proyectos de software. Nosotros acá vamos a trabajar en la unidad 3 sobre estimación de proyectos que no tengan que ver con software, sino con tecnologías. Cuando nosotros encontremos cómo mejorar o cómo apoyar ese proceso crítico que ustedes están analizando en el TPI, vamos a estimar un proyecto para implementar todo lo que ustedes hayan entendido que hay que implementar para mantener ese proceso crítico funcionando desde el lado de TI. Bien, otra de las cuestiones otra área de proceso importante, dentro de lo que es el nivel 2, es la monitorización y control de proyectos. Ahora, el proyecto está funcionando, yo tengo que ver si está funcionando bien, de acuerdo a los parámetros que yo tenga, ¿está? Y si no, tomar acciones correctivas, que es otra de las metas. Como es un proyecto que probablemente tenga contacto con proveedores, otra de las áreas fundamentales va a ser, de proceso, la administración de acuerdos con proveedores. Tendré que hacer contratos con esos proveedores, ejecutar los contratos, seleccionarlos primero a los proveedores. ¿Está? Bien. Vamos a meternos en ese tema en lo que sigue de la clase, porque esto no termina aquí. Bien.
También vamos a tener que administrar los requerimientos bien administrados en el nivel 2, porque si no administro bien los requerimientos, me no puedo decir cómo planificar el proyecto. O sea, estamos trabajando con el alcance del proyecto en el nivel 2. Estamos certificando eso, que estoy haciendo bien la administración de requerimientos. También, en la categoría de soporte, tengo que saber que estoy administrando bien las configuraciones. ¿Qué significa esto? Implemento algo de mi software, hago un cambio, ¿cómo realizo el cambio? ¿Sí? ¿Cómo implemento el cambio? Falla ese cambio, ¿cómo vuelvo para atrás? ¿Sí? A cada, digamos, implementación que hago yo, se le llama baseline. Por eso aparece ahí. ¿Se entiende hasta acá? ¿Algo? A ver qué se entendió hasta acá. Tenemos 5 minutos. ¿Se entiende que para certificar nivel 2 de CMMI tengo que establecer cómo voy a realizar cada uno de estos procesos? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende eso? ¿Me dice cómo? No, Dice, tengo que estimar el alcance del proyecto. ¿Me dice cómo? no. No. No me dice cómo hacerlo. Da algunas pautas, después tienen algunas posibilidades de mayor bibliografía, pero no me dice cómo tengo que hacerlo. Me dice que lo tengo que hacer. Me dice que tengo que identificar riesgos del proyecto. No me dice que los tengo que gestionar, pero me dice, che, mínimamente vos tenés que decir, esto va a tener ciertos riesgos. A ver, es un proyecto en donde los empleados se me pueden ir del proyecto, y si son de TI seguro. Entonces, ¿tendré que tener evaluadas cosas? No, en este nivel no. ¿Cómo hacer para reemplazar a un recurso humano que se va? Pero sí en el nivel 3. Si quiero certificar en el nivel 3, voy a tener que tener previsto eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo que monitorizar ¿verdad? Dice, conducir revisiones progresivas. ¿Qué será eso? Ver cómo está avanzando el proyecto. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tendré que llevar? Auditorías. Tendré que hacer, podría hacer una auditoría, pero en realidad eso implica que voy a tener que ir a verificar. Pero si yo estoy conduciendo esa auditoría, si tuviera que venir a verificar, ¿qué iría a mirar? Que yo estoy haciendo la monitorización y control del proyecto, que estoy conduciendo revisiones progresivas, ¿qué iría a mirar? ¿Qué les parece a ustedes que tendría que haber? Para que una auditoría diga, ah, mira qué bien que están haciendo esta gente, están conduciendo revisiones progresivas del proyecto, del estado del proyecto. Documentación. ¿Documentación de qué? De diferentes versiones. ¿Cómo? De las diferentes versiones, pero esta conducción, digamos, de la monitorización del proyecto requiere que, si yo estoy monitorizando, seguramente voy a hacer una reunión, seguramente voy a tener un acta de la reunión, y seguramente en ese acta de la reunión se va a decir, che, estamos al día con el avance del proyecto, por ejemplo. Estamos al día, la revisión progresiva del producto, estamos, digamos, a tono con lo que tendría que ser el producto en este momento. ¿Sí? Y esto no se contrapone con la metodología que yo esté usando de desarrollo, porque yo podría estar utilizando RUP, por ejemplo, para el desarrollo y conducir revisiones progresivas dentro de RUP, o podría estar trabajando con metodologías ágiles, que encima hay momentos en donde yo estoy haciendo revisión sí o sí en las metodologías ágiles. Tengo el daily meeting, tengo la revisión de retrospectiva, digamos, semanal, tengo un montón. Se dan cuenta que no importa la metodología de desarrollo que utilice, que puedo aplicar CMMI
digamos, y me pueden venir a medir por CMMI y puedo certificar CMMI porque lo hago. ¿Mm? La metodología por ahí me va a decir, tenés que usar este tipo de documentación, este tipo de actividad. Esto me dice, tenés que hacerlo. No me importa con qué metodología lo hagas, pero tiene que haber revisiones. Tiene que haber revisiones de avance. Entonces yo te puedo decir, está certificado en monitorizar control y proyectos. Monitorización y control de proyectos. Si vamos al acuerdo con proveedores, lo mismo. Si voy a seleccionar proveedores, tendrá que haber algún documento que me lo diga. Y así con cada una de estas prácticas. Se está terminando el tiempo, así que yo voy a dejar de grabar esta clase, y lo que vamos a seguir es justamente con la parte de proveedores, que es lo que nos queda para esta clase, pero dentro de 15 minutos, vamos a ir 12 menos cuarto. ¿Estamos? Nos vemos. Bueno. Nos vemos en un ratito.